Muy bien, si Gonzalo no me dice lo contrario, entiendo que ya se está viendo esta primera presentación es una presentación, obviamente el curso va ganando complejidad y es una visión general del concepto ECMO y hablaremos también de aspectos importantes en cuanto a organización de programa. Estos son algunos conflictos de interés propios que pueden estar relacionados pero que no tienen ningún papel relevante en la siguiente exposición, que tendrá este guión, ¿no? Seguiremos esta hoja de ruta. Primero iremos lanzando ya desde el inicio conceptos importantes que iremos reforzando a lo largo del curso. Ya desde el inicio, inicialmente hablaremos sobre términos relacionados con el ámbito de la ECMO, después hablaremos a nivel estructural, haremos una explicación de qué es el circuito ECMO y lo que conlleva, como digo, lanzando mensajes importantes. Después quería compartir con vosotros un caso clínico que tuvimos recientemente, a partir del cual entraré después de definir tres pilares del programa ECMO que tenemos en nuestra institución, entraré a hablar de qué es esto de asistencia con ECMO de excelencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Y esto implica hablar, obviamente, y lo haremos brevemente, de la ELSO. Bien, si entramos en la terminología, podéis encontrar varios términos en la literatura en relación al soporte vital extracorpóreo. Y destaco esta publicación relativamente reciente del Blue Journal, en la cual expertos en el ámbito de la ELSO definen un poco, dan las características de cada circunstancia o de cada estrategia. En este sentido, lo que quería comentaros es que hablan de extracorporeal life support. Esto es un término muy general, tan solo es usado para describir el soporte cardíaco y o pulmonar, prolongado pero temporal, que se ejerce a través de un circuito que normalmente tiene una bomba y tiene un oxigenador, por tanto es un término general. Luego, como veis en la diapositiva, si podéis ver el puntero, se divide en ECMO y en ECOR. ECOR es lavado extracorpóreo de CO2. Con este circuito tan solo lo que hacemos es retirar CO2 de la sangre que pasa a través del circuito, mientras que solo hacemos eso. La diferencia entre ECMO y ECOR es la cantidad de flujo que pasa a su través. En ECMO tenemos un circuito a través del cual pasa alto flujo. Alto flujo lo definimos, para que os hagáis una idea, el punto de corte entre ECMO y ECOR es de 1 litro. Los sistemas de removal de CO2 emplean un punto de flujo que está en torno a 400 mililitros minuto, 700 mililitros minuto, 1 litro por minuto. Esto lo veremos mañana con Alan Combs y el resto de expertos. A la configuración arteriovenosa del ECOR podéis ya descartarla, cada vez se utiliza menos. El circuito inicial que utilizaba esta configuración era el circuito ILA, ahora se emplean bombas y por tanto es una configuración venovenosa. Y en el caso, por tanto, estos circuitos de bajo flujo, como veremos a continuación, lo único que hace es eliminar CO2. Si queremos incorporar oxígeno de manera significativa, tenemos que emplear flujo de ECMO más elevado. Para el paciente adulto estamos hablando de 4, 5, 6 litros, lo veremos, para asistencia respiratoria, incorporar oxígeno. Y si queremos hacer también asistencia circulatoria, que sería una configuración venoarterial, también tenemos que emplear alto flujo. Lo iremos viendo a lo largo del curso. La asistencia con ECMO, lo veremos en la siguiente diapositiva. La configuración puede ser venovenosa y venoarterial. Si es venovenosa, significa que sacamos la sangre de una vena y devolvemos en otra vena. Veremos que las características de estas cánulas es esencial. Y con configuración venovenosa tan solo ofrecemos asistencia respiratoria, mientras que con la configuración venoarterial, que sería sacar la sangre de una vena y devolverla en una arteria en paciente adulto, normalmente arteria femoral, lo que hacemos es
además de lavar CO2 e incorporar oxígeno, damos asistencia circulatoria, lo veremos a lo largo del curso. En configuraciones híbridas podéis ver aquí VVA, las definiremos a lo largo del curso, ahora no me voy a detener en esta diapositiva que es casi una introducción. Lo que sí os recomiendo que habléis de cánula de drenaje o cánula de retorno. Os recomiendo que habléis de esto y no habléis de cánula arterial, cánula venosa, cánula aferente, cánula eferente, inflow, outflow. Hablar de cánula de drenaje y cánula de retorno. Podéis ver ahí en la diapositiva, y lo destaco aquí con este recuadro, dos configuraciones que a nivel estructural utilizan una configuración venoarterial, pero que a nivel funcional son muy diferentes. Uno es la ECMO-RCP, que veremos que es el empleo de la ECMO venoarterial en un paciente que está parado en situación de parada cardiorrespiratoria, lo veremos en profundidad con Jan Belohavec el jueves. Y otra aplicación de la venoarterial es el EISOR. El EISOR no es más que el mantenimiento de los órganos en un donante, la optimización de estos órganos antes de ser extraídos y trasplantados en un receptor. Por tanto, el EISOR no tiene que ser considerado una aplicación de ECMO estándar, porque el objetivo no es recuperar a ese paciente, obviamente, sino, como os decía, la optimización de estos órganos antes de ser trasplantados. Como os decía, estos términos son importantes y han de ser empleados adecuadamente, y esta publicación, de hecho, se puso encima de la mesa, Rodrigo participó en la misma para optimizar un poco, porque la terminología era un poco confusa, ¿vale? Aquí se explica bastante bien. Bien, los circuitos extracorpóreos también se han aplicado en otras circunstancias, y os voy a mostrar dos aplicaciones que sí que tienen relación con la ECMO, una relación histórica a nivel de configuración, etcétera, pero que son extremadamente diferentes. Uno es el bypass cardiopulmonar, la mayoría de vosotros lo conocéis, que es el uso de una bomba, de un circuito o de una estructura que tiene una bomba y un oxigenador, que se emplea para facilitar una cirugía, pero la configuración siempre es venoarterial, emplea un elevado grado de anticoagulación, estamos hablando de ACTs por encima de 400 habitualmente. Esto es así porque hay un gran reservorio venoso de sangre a donde se aspira la sangre que se aspira, valga la redundancia, durante el acto quirúrgico. Por tanto, se emplea autotransfusión o tiene lugar autotransfusión. Emplean flujos de bomba bajo, de 2,5 litros por minuto, hemodilución e hipotermia, y por tanto a nivel de análisis y funcional, y etcétera, etcétera, es diferente con respecto a lo que denominamos extracorporeal life support. Luego tenemos la opción de emplear tan solo una bomba, sino un oxigenador, para dar asistencia hemodinámica, que sería las asistencias ventriculares. A nivel estructural, como digo, no existe un oxigenador, pero a nivel funcional, de cuidado del paciente, etcétera, etcétera, son muy diferentes. Y como sabéis, la asistencia ventricular puede ser derecha, izquierda o biventricular. Bien. Pasamos a... Esta diapositiva puede ser una de las más importantes, al menos de mi charla. Como os decía, vamos ganando complejidad. Esto es un análisis estructural lo más sencillo posible de lo que es esto de la ECMO, ¿de acuerdo? En esta cajita que veis abajo a la izquierda voy a ir metiendo detalles que considero que son importantes, o consideramos que son importantes, y que iremos reforzando a lo largo del curso, pero ya los quería poner encima de la mesa, encima del monitor. Empezamos por la cánula de drenaje. Digamos que la ECMO es una máquina que mueve la sangre y facilita el intercambio gaseoso y oxigena y lava CO2, ¿no? Por tanto, la ECMO se emplea cuando el paciente no es capaz de mover la sangre, es decir, no le funciona el corazón, o cuando el paciente no es capaz de oxigenar la sangre o mantener un intercambio gaseoso, es decir, no le funciona el pulmón. Bien, lo primero es esta cánula de drenaje, está en una vena. Aquí en este dibujo lo podéis ver entrando la vena femoral derecha. Es una cánula larga, probablemente multiperforada. Como digo, punto de entrada, vena femoral derecha. Esta cánula, me detengo aquí porque a nivel estructural y a nivel funcional es uno de los puntos más importantes, sin duda, a la hora de tener éxito en cuanto al inicio, ¿no? En cuanto a la asistencia con ECMO. Esta cánula tiene que ser lo más gruesa posible, como norma general,
y ha de estar localizada en el territorio venoso del paciente donde esté la sangre que más se va a beneficiar de oxigenarse, que es la sangre más desoxigenada, ¿vale? Lo iremos viendo todo esto a lo largo del curso. La sangre entra en el circuito y se pone en contacto con una superficie extraña y, por tanto, se activan los sistemas de defensa de la sangre. ¿Cuáles son? El sistema inflamatorio, el sistema de coagulación. Por tanto, como norma general, el paciente en ECMO estará en un cierto estado proinflamatorio y, sobre todo, estará en un estado de procoagulación. Tendrán a generarse trombos en el circuito, incluso en el propio paciente. Y, por tanto, como norma general, un paciente en ECMO ha de estar o debería estar o veréis que estará anticoagulado, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta relación no es inviolable, la anticoagulación y ECMO, y en algunos casos en los cuales el riesgo hemorrágico es mayor que el riesgo trombótico, a algunos pacientes les quitamos la anticoagulación y ajustamos la terapéutica de ciertas variables que iremos repasando a lo largo del curso. Pero como norma general, quedaros con que paciente en ECMO, paciente que circunstancias normales estará anticoagulado. ¿Y por qué se mueve esta sangre? Se mueve porque aquí rota una centrífuga, va rotando y succiona la sangre, por tanto, territorio de presiones negativas, y la empuja, por tanto, territorio de presiones positivas, para que pase a través de esta estructura que es el oxigenador. Aquí hay una membrana de polimetilpenteno que permite el intercambio gaseoso por difusión, incorpora oxígeno y lava CO2. Veis que separa dos interfases, una es la sangre, otro es el gas. Este gas tiene cierta concentración de oxígeno que tú puedes regular con una estructura que se denomina SECRIS, lo iremos viendo, y pasa a este través y la sangre pasa a este través. Vale, pues uno de los conceptos más importantes es que la cantidad de oxígeno que tú aportas al paciente depende del flujo de sangre que pasa a través del oxigenador, mientras que la cantidad de CO2 que laves depende del flujo de gas, esto se denomina flujo de gas o sweet flow, que pase a través del oxigenador. Por tanto, si tú quieres incorporar más oxígeno a tu paciente, por mucho que subas el gas, el flujo de gas que pasa a través del oxigenador, no aumentará mucho la incorporación de oxígeno. Sí que es verdad que al aumentar el sweet flow lavarás más CO2 de la sangre que entra en el oxigenador. Aquí la sangre va perdiendo calor y, por tanto, aquí la mayoría de los sistemas disponibles calientan la sangre de nuevo, si me permitís la expresión, al baño María, a una temperatura deseada antes de volver al organismo de tu paciente, normalmente a 37, pero en algún paciente que ha sufrido una parada respiratoria, por ejemplo, quieres hacer protección cerebral, pues lo puedes poner a 35, 33 grados según los protocolos. Así que esto también es sencillo. Como decía, esta membrana es permeable a los dos gases. La membrana es más permeable a la salida de CO2 que a la incorporación de O2. Por tanto, esto explica, así muy resumidamente, los circuitos ECOR, que son unos circuitos más pequeños, emplean flujos más pequeños, como hemos visto, habitualmente con una sola cánula de doble luz, etcétera, etcétera. Teóricamente son menos invasivos porque el CO2, como digo, es más permeable y con un mínimo flujo, que de esto hablaremos largo y tendido mañana, pues ya de manera significativa eliminas CO2 de la sangre de tu paciente. ¿Vale? Pero a la hora de incorporar oxígeno es fundamental el tener un flujo de sangre adecuado que vuelva al paciente. A nivel estructural, hasta este punto, venovenoso y venoarterial es exactamente lo mismo. No hay un circuito de venovenoso y un circuito de venoarterial. No, a nivel estructural. La única diferencia es la cánula de retorno. En el venovenoso, que es la circunstancia que se detalla aquí en este dibujo, retornan otra vena, en este caso vena femoral, vena yugular derecha, por tanto es venovenoso y la asistencia es exclusivamente respiratoria. En el caso de venoarterial, volvería la sangre a una arteria, normalmente el paciente adulto es una arteria femoral, y además de lavar CO2 e incorporar oxígeno, da soporte circulatorio. Esto es importante. La ECMO venoarterial es un soporte circulatorio, no es una asistencia cardíaca per se. Veremos el jueves de manera extensa que, de hecho, la asistencia con ECMO venoarterial
al aumentar notablemente la poscarga del ventrículo izquierdo, pues va un poco en contra de la recuperabilidad cardíaca. La ECMO arterial es más un soporte circulatorio, un soporte multiorgánico. Lo iremos viendo en el jueves a lo largo de ese día dentro de este curso. Por tanto, si vuelve una vena venovenoso, asistencia respiratoria, si vuelve una arteria normalmente de paciente adulto, arteria femoral, ECMO arterial, soporte cardiorrespiratorio. Bien, como todo lo que hacemos, tenemos que monitorizar lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente, y ahí me voy a centrar de manera resumida a la monitorización de la presión y la monitorización de la saturación de oxígeno. La monitorización de la presión la hacemos en 3 puntos del circuito y P1, Pven, depende del sistema que empleéis, a nivel funcional es el punto más importante y a nivel dentro de las presiones es el que más va a exigir de vosotros cuando estéis al lado de un paciente en ECMO. Esta presión, obviamente estamos hablando de presión en territorio antes de la bomba, por tanto presión negativa habitualmente, y los elementos formes de la sangre conocen bien las presiones positivas y toleran bien las presiones positivas, pero las presiones negativas afectan mucho a cualquier componente de la sangre, especialmente a los hematíes en forma de hemólisis, pero también a nivel plaquetar, etcétera. Y por tanto, el mensaje es que esta presión hay que controlarla y hay que minimizarla. Minimizarla significa que no se haga demasiado negativa. Los puntos de corte, depende de los protocolos, pues quedaros en -70, -100. ¿Vale? A partir de eso, más negatividad, pues se presentan discrasias sanguíneas importantes y problemas de flujo. Claro, ¿esta presión de qué depende? Depende, obviamente, del grado de rotación de esta bomba. Obviamente, si la bomba está parada, la presión no va a ser negativa. Conforme va rotando, vas generando más flujo y esta presión se va haciendo cada vez más negativa, ¿no? Y también depende, y por tanto, por eso es tan importante, la cánula de drenaje depende del grosor de esta cánula en sí, no solo del grosor, sino también de la configuración de esta cánula, si es multiperforada o no, y por eso es tan importante, porque una cánula adecuada te puede permitir aumentar el flujo, es decir, aumentar las rotaciones sin repercusión de la presión, de esta presión de manera tranquila y subir bien el aporte de oxígeno, mientras que si tienes una cánula que no es suficientemente gruesa, pues vas a tener problemas. También depende de otros factores que veremos a lo largo del curso, entre los cuales destacaría la volemia del paciente y la diferencia cráneo-caudal entre el paciente y la bomba, como veréis el último día de este curso. También a este nivel esencial medir esto. Esto no puede faltar a nuestro juicio, que es la saturación antes de la entrada de la sangre a la bomba. En veno venoso te da una idea del grado de recirculación, de la cual esta recirculación hablaremos mañana, largo y tendido, y en veno arterial es el mejor parámetro para saber cómo estás distribuyendo el oxígeno a tu paciente. Lo veremos el jueves y en profundidad en los casos clínicos interactivos. Hay 2 puntos más de medición de presión. Uno está antes del oxigenador, P2 o PINT. Cuando hay problemas en el oxigenador, esta presión sube. Y otra, P3 o PEART, que está después del oxigenador. Cuando hay problemas en la cánula de retorno, suben las dos, obviamente, ¿no? Es lógico. Y con esta diferencia, si hay problemas en el oxigenador, sube solo P2, pues algunos sistemas incorporan esta variable que es delta P. Si hay un aumento súbito de delta P, tenéis que pensar que podéis estar teniendo problemas, lo más probable, en el oxigenador. Bien, pues ya veis que vamos entrando en materia, hemos visto la terminología, hemos visto la configuración y quería entrar y desarrollar una idea acompañado de un caso clínico que voy a compartir con vosotros. Yo os recomendaría, ¿no? Y me gustaría desterrar desde ya esta interpretación de la ECMO como una variable dicotómica, como sí, ECMO no, en varios aspectos, ¿no? Aspecto de ECMO, este centro tiene ECMO, si no, este profesional está formado en ECMO, si no. Yo creo que me voy a centrar en el aspecto clínico. Yo creo que la ECMO tiene tanta complejidad que no podemos pecar de sobresimplificarlo, ¿no? Fijaros en la paciente de la derecha de vuestras pantallas, tiene la complejidad de esta paciente es clara, ¿no? Y su evolución no solo dependerá de que esta máquina esté aquí o desaparezca, ni mucho menos, ¿no? También esta máquina, como ya hemos visto, su éxito o el éxito de la evolución en esta paciente depende de detalles
particulares relacionados con la máquina y externos, como veis. Ya hemos hablado de la configuración de la canulación, cómo ajustas la temperatura en el intercambiador frío-calor, cómo drenas el ventrículo izquierdo en vena arterial, cuándo y cómo ajustas las terapias de sustitución renal, cómo ajustas la ventilación mecánica y la sedación en este paciente. El éxito dependerá de múltiples factores, ¿no? No podemos quedarnos en ECMO, va a solucionarlo todo o no sirve para nada. Lo iremos viendo a lo largo del curso. Y para compartir con vosotros y profundizar en esta complejidad de la asistencia, quería mostraros este caso, que es un caso real, reciente en nuestro centro. Nos avisan de otro centro. Tiene un paciente de 29 años que por COVID se tuvo que canulación venovenosa con esa configuración que veis en la pantalla. 35 días de soporte. En esos 35 días, pues ya conocéis, fijaros la placa de tórax en ese momento, ya conocéis la patología COVID, de la cual hablaremos a lo largo del curso. Pues a pesar de un máximo soporte, a pesar de este soporte extracorpóreo, pues estos colegas no pudieron bajar los parámetros de ventilación mecánica, saturando siempre el paciente muy justito por debajo del 90%, y diferentes problemas, plaquetopenia, problemas infecciosos, múltiples sangrados, etcétera. Y entonces, dada esta circunstancia, consideran que este paciente ya no hay solución. Fijaros la placa de tórax y nos llaman por si este paciente podía ser candidato a trasplante de pulmón, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros obviamente, pedimos datos y ya nos llama la atención alguna cuestión, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, pues esta cánula que llega aquí en el cuello, que no es más que esta cánula de retorno 15 French, es una cánula, a nuestro juicio, que es demasiado fina, tiene un diámetro demasiado pequeño, 15 French. Los pacientes con COVID, lo veremos mañana, necesitan flujo extracorpóreo alto porque tiene una reserva respiratoria tiene muy poca reserva respiratoria. Necesitas flujos por encima de 5 litros, en algún paciente por encima de 6 litros, y meter 5 o 6 litros a través de esta cánula tan pequeña, con un diámetro tan pequeño, pues acompaña de problemas importantes. Por tanto, esto es optimizable. Fijaros además las presiones del screen del CardioHelp, que son unas presiones que son demasiado altas, demasiado erráticas, ¿no? Y esto está asociado a una evolución clínica que no puede ser buena. Bueno, en todo caso, trasladamos al paciente, vino a la UCI, llegó a una situación respiratoria pues francamente mala, tuvimos que hacer una canulación urgente y cambio a fémoro-femoral, empleamos la misma cánula de drenaje y empleamos un retorno con una cánula larga no multiperforada. Esto nos permitió subir la saturación por encima del 90%. Con eso, al día siguiente ya pudimos establecer la configuración final en este paciente y fijaros qué importante es la estrategia de canulación, drenando a través de la vena yugular derecha con 25 French, 38 centímetros, y retornando en la vena femoral. Y a partir de ese momento empieza lo más importante. Es lo más importante, siempre me preguntan, ¿qué es lo más importante en el tratamiento de un paciente en ECMO? Pues es tratar adecuadamente la patología de base que ha hecho que esa persona necesite la ECMO. Eso es lo más importante. Por tanto, ventilación protectora, balance negativo, esto lo podemos hacer bien con una cánula gruesa en vena yugular, lo veremos en varios puntos del curso. Ajuste de anticoagulación adecuado, ajuste de antibiótico-terapia. Con estas circunstancias, fijaros que ya se ve cierta mejoría. Fijaros lo que es con esto de la ECMO. Aquí ya veis la cánula de drenaje en el cuello, entrando en vena yugular derecha. Fijaros que esto consideramos que hay una mejoría. Fijaros cómo cambian los contextos clínicos cuando entras en ECMO. Esta placa que es patológica, pues claro, venimos de aquí y bueno, hay aire aquí, hay aire aquí. Entonces hay que empezar a tratar al paciente, y mientras ocurre esta mejoría, y este punto yo creo que es uno de los mensajes más importantes del curso, mientras ocurre esta mejoría respiratoria, un punto fundamental en la asistencia al paciente en ECMO es el inicio de rehabilitación precoz. Despertar al paciente. Os podéis imaginar la felicidad de los padres de este paciente cuando vieron que se despertaba, se comunicaba, empezaba a despertar, empezaba a hacer ejercicios de rehabilitación. Fijaros que, sin entrar en mucho detalle, la evolución radiográfica es buena, pero en esta espera el paciente no tiene por qué estar relajado ni dormido, sino se puede despertar. Lo podéis ver aquí, por favor. Ahora, compañeros, mostrar el primer vídeo, que veréis la rehabilitación de este paciente.
Recordar que este paciente haciendo rehabilitación, sin duda, sus pulmones no funcionan y puede hacer esta rehabilitación adecuadamente. Esto creemos que esta optimización del entorno del pulmón, si me permitís, es positivo para el paciente, sobre todo pensando en el futuro de ese paciente cuando salga de la UCI y salga del hospital. No podemos quedarnos con la meta es subir la saturación. Eso es un paso, es el primer paso probablemente, pero no es la meta, no es el objetivo. El objetivo es que este paciente recupere su vida habitual, su vida normal. Resumiendo mucho, os puedo decir que este paciente está en su casa haciendo vida normal, 80 días de soporte con ECMO. Por tanto, he empleado este caso para que veáis que no es ECMO, sino este paciente estaba con ECMO y fue etiquetado como una situación de falta de resiliencia pulmonar. Y lo que se necesitaba era ajustar un poco los parámetros de la ECMO dentro de esa complejidad para poder tener una solución adecuada. Obviamente, huelga decir que este paciente pues, no se tuvo que trasplantar y está haciendo, como digo, vida normal. Bien, este paciente fue asistido dentro de nuestro programa y quería hablaros con 2 diapositivas de nuestro programa, que creo que son, en estas 2 diapositivas lanzo mensajes que pueden ser de vuestro interés. Dentro de un programa ECMO o dentro de nuestro programa ECMO tenemos 3 pilares fundamentales que están relacionados entre sí y que creo que tienen un impacto directo en nuestros pacientes. Uno es la seguridad del paciente, otro la excelencia asistencial y otro la participación en innovación, investigación, sociedades internacionales y proyectos de investigación internacionales. La seguridad del paciente es fundamental y esto pivota en varias circunstancias. La democratización excesiva de la ECMO no es buena, es positivo, la dispersión de los casos no es buena, es positivo concentrar los casos a poder ser en una misma unidad y vuelvo a decir en un mismo ECMO Center. Esto optimiza, luego lo veremos, los resultados. Y dentro de la seguridad del paciente tenemos que formarnos, entrenarnos y reentrenarnos. Y esto en nuestro centro lo hacemos basado en simulación y siguiendo los protocolos o las recomendaciones de la ELSO. El ratio asistencial también es importante, en nuestro caso 3 enfermeras por 2 pacientes y tenemos más de 15 protocolos asistenciales y checklists. Si hablamos de excelencia asistencial, que también la seguridad del paciente es un elemento irrenunciable dentro de la excelencia asistencial, obviamente, pues lo que hay que hacer es mirar a la ELSO y esto es fácil y seguir sus recomendaciones, que es lo que hacemos aquí. Y dentro de nuestro programa yo destacaría este elemento, que es el inicio de rehabilitación precoz, que ahora si los compañeros técnicos pueden enseñar el segundo vídeo, podréis ver una paciente deambulando dentro de la unidad de cuidados intensivos. Yo no lo veo, probablemente vosotros los estéis viendo. Esta rehabilitación es fundamental. Como os decía, esta rehabilitación tiene vistas en la situación funcional del paciente. Toda vez ha ido bien todo y se puede ir de alta a casa. Sin duda, el equipo ECMO es un equipo multidisciplinar con una colaboración estrecha entre enfermería y facultativos están todas las disciplinas relacionadas con la asistencia con ECMO. Tiene que haber un registro único de material y una sola ubicación de este material. Tiene que haber un registro propio. Siempre todo lo que haces lo tienes que registrar porque si no, no vas a mejorar. Tienes que registrar todo lo que haces y los datos de los pacientes en ECMO lanzarlos a la base ELSO, luego lo veremos. Y en nuestro centro hacemos sesiones semestrales del ECMO Team, donde repasamos casos, buscamos puntos de mejora. También en circunstancias o eventos en forma de complicación los repasamos de manera protocolizada y creo que esto es bueno también, sin ánimo de, ¿no? Esto a veces hay miedo no es una intención de fiscalizar, sino de mejorar, ¿no? Y hacemos unas reuniones fantásticas anuales junto con los compañeros de la UCI pediátrica que tienen su programa, el paciente pediátrico. Como digo,
aparte de registrar todo lo que haces, lo tienes que comunicar. Esto es importante. Seguramente conocéis vosotros, la mayoría de vosotros, el caso que tuvimos en nuestro programa hace poco más de 2 años. Audrey, parada cardiorrespiratoria en la montaña, hipotermia accidental, 6 horas, situación de parada cardiorrespiratoria y recuperación neurológica ad integrum. Este caso fue publicado en el Lancet. También otros casos, como el primer trasplante de pulmón en España a un paciente por COVID. Y publicaciones siempre hay que participar, en mi juicio. Si a veces los críticos hablan de que hay poca evidencia de los beneficios de la ECMO, podemos debatir. Pues lo que hay que hacer es generar conocimiento, ¿no?, para optimizar la terapéutica, etcétera, etcétera. Y esto es participar en redes internacionales, participar en proyectos de investigación, y en el ámbito de innovación destaco que en nuestro programa hemos desarrollado este simulador, un simulador de ECMO que ayuda a la formación de todo el ECMO team de un programa que se tercie, ¿no?, que quiera emplearlo. Se denomina Hybrid Vita. Y todo esto que parece muy teórico tiene un impacto. Bueno, os podías hablar de muchos datos concretos, pero los he resumido en unos, muy resumidamente, como digo, de unos datos de resultados, ¿no? Podéis ver 616 casos, el año pasado 77, perdón, el año presente 77, obviamente ya hemos hecho algún caso más, y muy en resumen la supervivencia al alta UCI. Yo creo que es más honesto hablar de supervivencia al alta de UCI o alta hospitalaria, no a la de canulación. Pues estamos por encima ya un poquito del 60%. La supervivencia global de la ESO, luego lo veremos, es del 55%. En cuanto a los modos de asistencia, después de la pandemia COVID, pues se ha desequilibrado hacia verovenoso, ¿no?, como es lógico. Las patologías que hemos, las patologías de los pacientes que hemos asistido, pues son variopintas, son algunas de ellas. Yo creo que un mensaje importante a lanzaros es que estas situaciones patológicas han de ser reversibles. La ECMO no es un tratamiento. La ECMO es un medio para llegar a un fin concreto. No nos podemos quedar en poner al paciente en ECMO, ni mucho menos. Tienen que ser reversibles, lo iremos viendo a lo largo del curso. Y concretamente, datos en relación con COVID, hemos hecho 97 casos. La supervivencia al alta UCI es del 71%. Esta metodología que os he enseñado, experiencias publicadas, entraremos en detalle mañana, están en torno al 40-60%. Lo más importante es esto que estamos haciendo, el curso que hacemos, el que vosotros habéis apuntado a este curso, el que nosotros hagamos el esfuerzo de organizarlo, todos los protocolos, etcétera, es para poder sacar a estas personas de la situación vital, tanto de ellos como de su familia, más estresante sin duda de sus vidas, y que poder conseguir que estos pacientes recuperen una vida lo más normal posible después de este evento tan dramático, ¿no? Estos son algunos de los casos que hemos asistido en nuestro programa. Ya estoy acabando, la última parte de mi presentación, para hablar y definir qué es esto de asistencia con ECMO de excelencia. Para ello si me permitís, voy a emplear un símil para empezar a hablar de esto. Y empleo esta foto, ¿no? Esta foto es en Indonesia. Estuve en Indonesia y yo vi esta circunstancia y esta, creo que es familia. Se puede trasladar de un punto A al punto B así. Yo lo vi y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. 3 adultos y un niño en una moto que, bueno, es como es, etcétera. Esto puede hacerse. Sin embargo, todos coincidimos en que estas circunstancias no son las óptimas, aparecerán problemas y estos problemas tendrán una repercusión muy importante. Hay otra manera de hacer las cosas con un equipo multidisciplinar adecuadamente formado, con un material adecuado, con protocolos, checklists. El éxito o el alcanzar la excelencia o alcanzar lo mejor en cuanto a la asistencia con ECMO requiere de un programa con un proceso bien definido que involucre a todas las disciplinas, que son muchas, relacionadas con la asistencia con ECMO, con protocolos y checklists, con un staff, un ECMO team en número y experiencia adecuado y un material optimizado y al día. Esto no es nada que estos catalanes locos
del Hospital Valdebrón se han inventado, ni mucho menos, está bien definido en el libro rojo de la ESO, del cual hablaremos brevemente dentro de un par de diapositivas. Y efectivamente, ¿no?, el sistema o el entorno, incluso el entorno clínico, el contexto clínico del paciente se ha simplificado. Fijaros en la parte izquierda de vuestra pantalla, veis el primer paciente adulto rescatado con éxito, ¿no?, o resucitado, si podemos decir, con éxito mediante un sistema extracorpóreo. Fijaros, eso que veis aquí es la membrana de Bramson, el oxigenador. Fijaros que este paciente casi tiene más sangre fuera de su cuerpo que dentro. Sistema extremadamente complejo, paciente dormido, era configuración venoarterial, un paciente con un accidente de moto, contusión pulmonar y recuperado tras 3 días de asistencia con ECMO venoarterial. Fijaros ahora, ¿no? Habéis visto el vídeo de Claudia recuperándose, deambulando por la unidad. Sistemas menos complejos, etcétera, etcétera. Esto es así, se ha simplificado, pero ojo con creer que, bueno, ahora ya es todo sencillo, ni mucho menos, por mucho que en algunos sectores nos quieran convencer. Fijaros en el capítulo 67, escrito por Marco Gino. Marco Gino fue presidente de la ESO hasta hace poco, y lleva mucho tiempo en esto, viene de aquí. Y el capítulo lo deja claro. ECMO procedures, los procedimientos ECMO son técnicamente complejos, asociado a alto riesgo y con un consumo de recursos elevado. Que nadie os intente convencer de lo contrario. No puede ser así. El chip ECMO, bueno, sí, ¿no? Es la foto de los 4 individuos en la moto que os he mostrado. ¿Se puede hacer? Bueno, sí, pero los resultados van a ser catastróficos. Y en relación a los resultados, un punto importante, ya lo hemos visto, es la seguridad del paciente. Podéis ver estas 2 publicaciones del Blue Journal, os las recomiendo, que hablan sobre esto, sin entrar en muchos detalles. Vemos cómo la seguridad también está ligada al entrenamiento del equipo, y este entrenamiento va ligado a la casuística anual. Esto es muy importante. A día de hoy, la recomendación formal es a concentrar los casos que requieran ECMO en ECMO centers. Hay que concentrar estos casos y, por tanto, tiene que haber una organización a nivel regional o nacional. Fijaros aquí en la parte derecha baja de la pantalla, veis aquí el odds ratio de mortalidad y la casuística anual. Fijaros si se hace los centros que hacen menos de 10 casos, el odds ratio, y cómo va bajando a medida que haces más casos, ¿no? Es algo, ¿no?, que parece de sentido común. Otro punto importante para alcanzar la excelencia en la asistencia con ECMO es que es encontrar un balance adecuado, que a veces es difícil, entre poner la ECMO demasiado pronto, que sería uno de los extremos, o demasiado tarde, que sería otro de los extremos, a los cuales no hay que tender, hay que encontrar el punto medio. ¿Y esto qué significa esto de ECMO demasiado pronto? Pues la ECMO, como habéis visto, es un procedimiento complejo asociado a complicaciones que pueden ser potencialmente mortales y son relativamente frecuentes, y por tanto, a día de hoy, es la última opción dentro del algoritmo terapéutico. Es la última opción, ¿de acuerdo? Y no nos podemos adelantar y poner en ECMO antes de pronar, por ejemplo, ¿no? Hay que tener algoritmos terapéuticos y la ECMO tiene su rol, no nos podemos adelantar. Pero claro, si es la última de las opciones, esto no significa que sea un elemento a emplear a la desesperada, ¿no? Cuando ya no hay resiliencia del caso y le pones, bueno, a ver si suena a flauta. Esto es otro error importante. De hecho, estoy comentando con múltiples centros, pues he encontrado las 2 circunstancias. Un centro que me hablaba, era en asistencia respiratoria, una supervivencia al 100%, ¿no? 100% en medicina ya raro. Entonces, con una indicación de corte de PAFI por encima de 120, 130, 140, sin pronar, etcétera. Entonces, obviamente, pues probablemente estos pacientes se pusieron en ECMO, pues su supervivencia hubiera sido buena sin haber aumentado la invasividad tanto, habiéndole aplicado ECMO. Y el otro punto también lo he encontrado en casos de asistencia circulatoria, cardiocirculatoria con ECMO arterial, de, oye, estamos contentos, tenemos una supervivencia del 10%. Hostia, 10%, ¿no? Es muy baja. Sí, bueno, pero eran pacientes que estaban muriendo, entonces de 10 hemos salvado a 1. Bueno, pues entonces estas perspectivas hay que abandonarlas. Hay que tener un equilibrio, pero este equilibrio, cuando estás ¿no?, the bedside, con el paciente, pues a veces nos sentamos, hay que poner la balanza, unas cosas y otras, pero creo que es uno de los puntos clave a la hora de tener un programa de ECMO, como digo, de excelencia.
Vale, Jordi, esto que me cuentas está muy bien, lo entiendo, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo ajusto mi programa, etcétera? ¿Cómo lo puedo hacer a nivel práctico? Pues se puede hacer mirando a la organización ELSO. Ya la hemos nombrado más de una vez y la nombraremos durante el curso. La organización ELSO es una organización internacional de centros que hacen ECMO y mandan sus datos a la gran base de datos de la ELSO, más de 150.000 casos, que luego os presentaré más detalladamente, y se dedican a dar soporte a los ECMO Centers, publicar guidelines, publicar el libro rojo de la ELSO, que os recomiendo que os lo leáis, y el manual también es muy interesante. Y estas guidelines están disponibles en www.elso.org, podéis entrar, algunas en castellano, y allí hay dos en las cuales uno habla de la organización que ha de tener un ECMO Center y dos, de cómo entrenar al ECMO Team. Así que está allí y os recomiendo que sigáis las recomendaciones, valga la redundancia, de esta sociedad. Gran base de datos, es importante siempre cuando se hace ECMO mirar los resultados. Veis que está dividido en neonato, asistencia neonatal, asistencia pediátrica, asistencia adulto, en pulmonar, cardíaco y ECMO RCP, con diferentes supervivencias. Veis aquí en el adulto, supervivencia esto es al transfer, a la salida del hospital, que como digo hay que hablar de esto y no de esto. 59% de respiratorio en adulto, 44% con asistencia circulatoria y ECMO RCP 30%. Y como os decía anteriormente, experiencia global es del 54%. Y hablan de programa de ECMO. El programa de ECMO recomienda a ELSO que tiene que haber varios elementos. Uno es el director médico, otro es el coordinador ECMO, que creo que es un elemento fundamental. No me voy a extender mucho en esto. Tiene que haber un médico especialista en ECMO con un fuerte background en medicina crítica, que tiene que estar disponible 24/24, 77365-365, y tiene que haber un ECMO specialist. Esto sí que es importante, un ECMO specialist in addition, además de la enfermera de UCI. Y este ECMO specialist tiene que tener una fuerte formación en paciente crítico. Me he permitido hacer una foto del libro ELSO y podéis ver que el ECMO Specialist tiene que tener, como digo, una fuerte formación en paciente crítico, como mínimo haber trabajado durante un año de experiencia en una UCI de adulto, de neonato, de pediátrica. Y en el mundo, este papel de ECMO Specialist de manera destacada lo ocupan pues registered nurses por delante de respiratory therapists y perfusionistas, ¿de acuerdo? Y por último, la ELSO habla de cómo formar a este ECMO Specialist y habla de cursos teóricos, pero yo creo que los elementos más importantes son los talleres, water drills, talleres, conectar, desconectar, coger la máquina, ver las cánulas, tocar las cánulas. Es súper importante conocer el material, los detalles del material, y hablan de sesiones en laboratorio animal que pueden ser sustituidas, ya que no en muchos centros tienen acceso, pues se pueden sustituir por entrenamiento mediante simulación. Última diapositiva para deciros que nosotros, pues el ECMO Specialist ha de pasar 2 cursos que organizamos nosotros según recomendaciones ELSO, ha de superar el examen, más del 70% de las preguntas correctas. Después, 36 horas al lado de un ECMO Specialist, evaluación continua positiva. A partir de entonces ya adquiere, digamos, las competencias de poder estar al lado de un paciente con ECMO. Bien, nada más. Espero que os haya gustado y ahora nada, unos segundos antes de que pase a presentaros la siguiente ponencia.